lisa como la dominante, pero aquí aparecerá el color verde nuevamente. Otras 3 de esas 16 van a ser amarillas como característica dominante, pero van a perder la consistencia dominante siendo rugosas. Y solo una de 16 va a conservar la característica recesiva tanto del color como de la textura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ejemplificar o vamos a entender mejor esta característica? Bien, el cuadro de Fresnel entonces tenemos que hacerlo por las 4 posibilidades que existen entre color y textura. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ocupar la V, tanto mayúscula como minúscula para la característica del color, y la R mayúscula y minúscula para la característica de la textura. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que conservan la característica de amarilla y lisa. Vamos a ver que hay 1, 2 y 3 que conservan la característica amarilla, pero que presentan la característica rugosa, y que hay 1, 2, 3 que tienen la característica verde, pero la característica lisa como la dominante, y solo una de estas posibilidades de combinación van a quedar con las 2 características. ¿Bien? ¿Qué proporción matemática hay? Bueno, si yo saco mis proporciones matemáticas de la característica lisa, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lisas. ¿Sí? Comparado con la característica rugosa, van a ser 1, 2, 3, 4. 4 rugosas y 12 lisas. La proporción matemática sigue siendo 3:1 para la característica lisa. Ahora veamos el color. En amarillo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Seguimos teniendo 12, pero ahora de color amarillo. ¿Y cuántas verdes tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces seguimos teniendo una proporción 3:1. ¿Sí? Por lo tanto, nuestras proporciones matemáticas para las 2 características, tanto la lisa como la rugosa, sigue siendo 3:1, independientemente de que estemos analizando una característica, como el color, o la textura, como lo liso y lo rugoso. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda ley de Mendel, que es la de la segregación independiente, nos habla de que las características dominantes y recesivas se expresan o se combinan de manera indistinta, porque cada una se mezcla de manera independiente, pero sus proporciones matemáticas van a ser las mismas que vimos en la primera ley de Mendel. Ya con este conocimiento, ahora lo vamos a aplicar a la clínica. Vamos a ver este árbol genealógico donde tenemos 3 generaciones. Recordemos que los círculos representan a mujeres y los cuadros representan a hombres en esa familia. ¿Sí? Bien, la numeración del 1 al número siguiente en números arábigos corresponde al lugar que ocupa el familiar en esa familia, y los números romanos nos indican el tipo de generación que estamos estudiando. Bien, apliquemos entonces o observemos este árbol genealógico. Y hablaremos entonces de los trastornos autosómicos dominantes, que una de sus características o de las reglas que tenemos que aplicarle es que se va a manifestar en organismos heterocigotos, ¿sí? Generalmente en organismos que son homocigotos para el gen afectado, cuando estamos hablando de una enfermedad, resultan generalmente letales. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, esta mujer se casó con un hombre que estaba sano y tuvieron 2 hijos con la enfermedad, una hija y un hijo varón. Muy bien, el varón se juntó con una mujer que tenía la misma enfermedad
tienen un hijo que está enfermo y tienen el antecedente de 3 abortos. ¿Sí? Recordemos nuestra nomenclatura, que los círculos o los cuadros pequeñitos representan abortos. Entonces, tuvimos dosis letal de 2 genes para esos pequeños que fueron abortados. Bien, otra de las características que tienen los trastornos autosómicos dominantes es que aparecen todas las generaciones y siempre vamos a tener un afectado que hereda el gen a otro individuo. Entonces, en esta segunda generación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 integrantes de esta familia y la 1, el 3 y el 5 resultaron pacientes enfermos de esta patología. Bien, el paciente 2 de esta generación está sano y por lo tanto no va a heredar a ninguno de sus hijos una enfermedad que él no tiene. Sin embargo, este varón que está enfermo se casó con una mujer sana y tuvo 3 hijos enfermos independientemente del sexo que tengan, porque estamos hablando de autosomos. ¿Sí? Entonces, vemos que vamos a tener en la siguiente generación hijos enfermos, pero siempre de un papá que esté enfermo. Papá o mamá. Bien. Afecta a los 2 sexos porque estamos hablando de autosomas. No hay distinción por alguno de los sexos, no hay predominio por alguno de ellos. Y los 2 sexos pueden heredar la patología. Tanto mamá como papá pueden heredarlo. En este caso, una mujer, cuando tiene su descendencia, tiene hombres afectados e hijas afectadas, ¿sí? Y cuando este varón afectado tiene sus hijos, tiene tanto hombres como hijas afectados. Afecta a los 2 sexos. Bien, si nosotros aplicamos nuestro cuadro de Punnett, que ya vimos que 4 cuadros representan un 100%, cuando hacemos la unión entre una persona que está totalmente sana y una persona que tiene el gen afectado, que lo vamos a poner con esta letra roja, cuando tiene el gen afectado, pues nosotros podemos hablar de las combinaciones que tenemos. Entonces, A minúscula más la A mayúscula, A minúscula más la A minúscula, A minúscula más la A mayúscula, A minúscula más la A minúscula. ¿Por qué sé que este organismo o esta persona que estoy representando aquí tiene esta combinación? Porque dijimos que generalmente tiene que estar en heterocigotos. Si las 2 A fueran mayúsculas sería homocigoto para la misma alteración y generalmente acuérdense que estas son letales, entonces no llegaría generalmente a la vida adulta. Entonces, aquí lo estamos aplicando para un heterocigoto y evidentemente si esta persona es sana, para este gen, quiere decir que sus genes son homocigotos para genes sanos. Una característica muy importante de la herencia autosómica dominante es la que podemos ver en este árbol genealógico. ¿Qué representamos con estos esquemas? Bien, los cuadros y los círculos que estén completamente llenos representan a personas que manifiestan una alteración como labio y paladar hendidos, ¿sí? Solamente los que tienen líneas tendrán afectado el labio, nada más, no el paladar. Y las personas que tienen esta característica de unos ranguitos tendrán el paladar hendido, ¿sí? Muy bien, nosotros vemos que este varón, que tenía labio y paladar hendido, tuvo descendencia y en esa descendencia tuvo hijos con labio hendido, con paladar hendido, e incluso un hijo con labio y paladar hendido. Como pueden ver, la alteración es la misma, es una alteración facial, en donde está afectado la fusión de las estructuras frontonasales y de las estructuras maxilares, pero en diferentes grados. Los afectan de diferente manera, aunque la patología sea la misma.
A esta característica, ¿cómo la vamos a reconocer o cómo la vamos a conocer? Como expresividad variable. Entonces, una misma patología se expresará a diferentes niveles de gravedad entre los hijos afectados. Unos pueden tener labio hendido, otros pueden tener paladar hendido, y algunos pueden manifestar toda la alteración como labio y paladar hendido. El hecho de ser hijo de alguien que sea solo portador de una característica fenotípica como el paladar hendido, no excluye que yo sea portador de todo el gen afectado, y entonces a la siguiente generación pues puede aparecer nuevamente hijos afectados al 100%, o incluso hijos que tengan la alteración que el progenitor no manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, ella tiene el paladar hendido y tiene un hijo con labio hendido únicamente. Entonces esto es la expresividad variable. Aplica únicamente a la herencia autosómica dominante. Aquí hay otra característica, y esta a veces nos suele poner en muchos aprietos cuando nosotros realizamos el diagnóstico de una enfermedad de tipo mendeliana o clásica, que es la penetrancia. La penetrancia es una característica de algunos genes de expresarse o no. Yo les dije que para que yo sea afectado en enfermedad autosómica dominante, mi papá o mi mamá tuvieron que ser portadores de ese gen y por lo tanto ser personas enfermas. Bueno, en la autosómica dominante a veces uno de los progenitores se ve sano, pero tiene el gen afectado, el gen de la enfermedad lo tiene. Pero por alguna razón que aún no se ha descubierto, ese gen queda ocluido, no se expresa,